tres formas de extinguir las obligaciones, que es la pérdida de la cosa, la confusión y la compensación. Las obligaciones dejan de surtir efectos de diferentes maneras y por diferentes causas. La legislación salvadoreña establece formas en las que el deudor queda libre o solvente de la obligación frente al acreedor. En términos generales, podemos decir que las formas de extinguir las obligaciones son aquellos hechos que en virtud de ley dejan o caducan a la obligación y la sacan por completo de la vida jurídica. Un concepto más específico nosotros lo podemos conseguir estudiando cada uno de los caracteres esenciales de cada una de las formas de extinguir las obligaciones. En esta oportunidad yo les voy a explicar acerca de la forma de extinguir las obligaciones denominada la pérdida de la cosa debida. En la concepción romana se consideraba que los bienes eran un conjunto de cosas que generaban bienestar o ventaja al hombre y que hacían su vida un poco más fácil. Un ejemplo de esto eran los esclavos. Con el tiempo la concepción moderna nos dice que las cosas son el género y los bienes son la especie. Las cosas son esas entidades susceptibles de apropiación y los bienes son aquellos que ya pertenecen al patrimonio de una persona. Conocida asimismo con la más exacta denominación de la pérdida de la cosa debida. Se trata de una forma de extinguir las obligaciones que surte efecto cuando existe un impedimento de poder cumplir una obligación, también llamada como la imposibilidad de la prestación. Esta imposibilidad de la prestación ocurre cuando hay una destrucción total o parcial de la cosa, cuando hay menoscabo o sustracción de la misma. Algo importante que cuando se extingue una obligación por cualquier forma que sea, tiene que haber sido constituida una obligación previamente a esto. Cuando una prestación no se puede cumplir por haber desaparecido toda la posibilidad de que fuese ocurrido su cumplimiento, es en donde se extingue la obligación y el deudor queda solvente. Algo importante es que la pérdida de la cosa tiene que tener un impedimento, pero este impedimento no puede sobrevenir por culpa del obligado o del deudor. La pérdida de la cosa debida también es una forma de extinguir las obligaciones de dar y de hacer. Y para que tenga eficacia tiene que cumplir dos principales requisitos. El primero es que ese impedimento que no permite el cumplimiento de la obligación no sobrevenga por culpa del deudor. Y el segundo es que el deudor no esté constituido en mora. Nuestro Código Civil en el artículo 1540 establece que la pérdida de la cosa debida es una forma de extinguir las obligaciones, que opera al ocurrir situaciones o circunstancias que impiden el cumplimiento de esto. Algo importante es que la pérdida de la cosa debida se fundamenta en el principio de a lo imposible nadie puede ser obligado, pues cuando ocurre la pérdida de la cosa debida es porque existe un impedimento involuntario en donde ni el deudor ni acreedor se encuentran involucrados. Existen ciertos requisitos y efectos de estos para decir que estamos en presencia de la extinción de la obligación por medio de la pérdida de la... Los requisitos para que una obligación de dar se extinga por medio de la pérdida de la cosa debida son los siguientes. El primero es que sea un cuerpo cierto, ya que en estos casos el género no perece. El segundo es que cuando la cosa perezca sea por destrucción total o parcial, por incomerciabilidad, por desconocimiento de la existencia de este o por sustracción. El tercero es que la cosa sea perdida por medio de un caso fortuito o por culpa del deudor. Y el número 4 es que el deudor no esté constituido en mora. Los efectos de esta modalidad es que liberan al deudor de la obligación de cumplirla frente al acreedor. Los efectos de esta modalidad es que permiten que el deudor sea solvente o se libere del cumplimiento de una obligación a excepción de lo siguiente. El primero es que esté estipulado en el contrato, según lo que establece el artículo 1418 y 1543 del Código Civil. La segunda es que existe una mora del deudor. Al inicio yo mencionaba los requisitos esenciales para decir que se extingue una obligación por medio de la pérdida de la cosa debida, y entre los cuales mencionaba que no exista o no esté constituido en mora el deudor. En los casos en donde el deudor se constituye en mora, lo que sucede es que éste debe indemnizar moratoriamente al acreedor.
según lo que establece el artículo 1542 del Código Civil. El deudor, cuando perece la cosa, el deudor simplemente va a responder cuando existe dolo o culpa, o sea, esa persona la que realizó el impedimento por el cual no se pudo cumplir la obligación. En los casos que esto ocurra, él se tiene que indemnizar compensatoriamente al acreedor. Luego tenemos las obligaciones de hacer. Existen requisitos necesarios para que se extingan por medio de la pérdida de la cosa las obligaciones de hacer. El primero de estos requisitos es que la obligación de hacer solo sea ejecutada por la persona, es decir, por el deudor. Y el segundo es que existe una imposibilidad absoluta de realizar el hecho debido. Los efectos de esta modalidad es que el deudor se libera del cumplimiento de la obligación siempre y cuando ese impedimento que no le permitió cumplir la obligación no fuese responsabilidad del deudor. En los casos, por ejemplo, una persona tiene que construir una casa, estamos en presencia de una obligación de hacer, pero esta persona no se presenta a realizar la obra porque una noche anterior esta persona tuvo un accidente de tránsito debido a que estaba bajo los efectos del alcohol. Estamos en presencia de que esta imposibilidad fue responsabilidad del deudor, por lo tanto tiene que indemnizar al acreedor. En los casos antes mencionados, en donde se alega pérdida de la cosa debida, en estos casos la prueba corre en poder del deudor. ¿Por qué? En primero, porque cuando existe pérdida de la cosa en poder del deudor, éste se presume culpable según lo que establece el artículo 1541 del Código Civil. Y en segundo lugar, porque cuando se alega extinción de las obligaciones y casos fortuitos, en estos casos debe probarlos la persona que no alega según lo que establecen los artículos 1418, 1419, 1541, 1544 y 1549 del Código Civil. En los casos en donde se cumplen todos los requisitos de pérdida de la cosa debida, pero se ha estipulado algo en el contrato para el caso fortuito, desastres naturales o fuerza mayor, en estos casos prevalece la voluntad de los contratantes estipulados en el contrato, según lo que establece el artículo 1418 del Código Civil. En la sentencia 187 SMS 13 establece que ante un impedimento de extinción de las obligaciones, como el caso de pérdida de la cosa debida, se extinguen por completo las obligaciones y la responsabilidad del deudor en cumplir la obligación. Pero si este impedimento es sobrevenido o es causado por el deudor, en estos casos, en virtud de la ley, nace otra obligación que beneficia al acreedor. Esa obligación se llama indemnización de perjuicios derogados, generando en cierta manera una especie de innovación legal. Tengan todos muy buenas tardes, licenciados y compañeros. Este día me corresponde hablarles acerca del tema de la compensación. La exposición la voy a desarrollar de la siguiente manera. Número 1, ¿de dónde proviene la palabra compensación? Número 2, concepto de compensación en la época romana. Número 3, concepto de compensación. Número 4, clasificación de la compensación. Número 5, requisitos de la compensación. Número 6, efectos de la compensación. Y número 7, excepciones de la compensación. ¿De dónde proviene la palabra compensación? La palabra compensación proviene del vocablo latino compensare y se deriva del pensar en cum, pensar en balancear las deudas entre sí. En la época romana, Modestino dio un concepto acerca de la compensación. Dijo que la compensación es la contribución o el equilibrio de las deudas y los créditos entre sí. Ahora, en la actualidad, podemos encontrar un concepto de compensación en el artículo 1525 de nuestro Código Civil. A partir del artículo 1525
hasta el artículo 1534 habla acerca del tema de la compensación. Sabemos que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones cuando dos personas recíprocamente son deudoras y acreedoras. En este caso, se extingue la deuda de menor valor. En el artículo 1525 dice que la compensación es cuando dos personas, ambas son deudoras y acreedoras. Ahí opera la compensación y se extingue la deuda de menor valor. Ahora les voy a dar un ejemplo de la compensación. Juan le debe $200 a Pedro, pero a la vez Pedro le debe $100 a Juan. En este caso, la deuda que se va a extinguir es la de Pedro y la de Juan continúa. Ahora les voy a dar la clasificación de la compensación. Entre ellas está la compensación legal, la compensación voluntaria, la compensación judicial y la compensación facultativa. La compensación legal es la que opera la ley, que no se necesita la voluntad de las partes intervinientes, simplemente opera la ley. Está la voluntaria. En la voluntaria, un requisito esencial que debe haber es que debe de existir la voluntad de las partes intervinientes. Ellos llegan a un acuerdo por medio de un contrato en donde establecen que se va a dar la compensación. Ahora está la compensación judicial. La compensación judicial es la que da el juez. La declara el juez por medio de una sentencia, en donde establecen que las obligaciones serán líquidas e exigibles. Está la compensación facultativa. Es cuando una de las partes promueve que se dé la compensación. Por ejemplo, Carla tiene un crédito de alimentación en contra de Juan, pero Juan tiene un crédito por daños y prejuicios en contra de Carla. En este caso, Carla sí puede iniciar una compensación, no así Juan. Ahora les voy a hablar acerca de los requisitos de la compensación. El requisito número 1 lo encontramos en el artículo 1525 y 1527 del Código Civil, en donde dicen que ambas partes deben de ser deudoras y acreedoras recíprocamente para que se dé la compensación. El requisito número 2 lo encontramos en el artículo 1526, en donde dice que las deudas deben de ser dinero, cosa fungible, de la misma calidad y género y que sean determinadas. Ahora les voy a hablar del requisito número 3. El requisito número 3 es que las deudas deben de ser líquidas. Ambas partes deben de conocer cuál es la cantidad que deben. No deben de pagar una deuda que se desconoce. Tiene que estar ese requisito que debe de ser líquida. 4. Lo encontramos en el artículo 1526 del Código Civil.
dice que las deudas deben de ser exigibles. ¿Cómo van a ser las deudas exigibles? Deben de estar vencidas para que se inicie la compensación. Ambas deudas, no solamente una, sino que las dos tienen que estar vencidas. Número 5, que la deuda sea cancelada en el lugar acordado. Esto lo encontramos en el artículo 1534 del Código Civil. La deuda debe de ser cancelada en el lugar acordado, pero de igual forma se puede cancelar en otro lugar. Nada más que la persona interesada a que se cambie el lugar acordado debe de correr con los gastos que esto genere. Por ejemplo, si Juan acordó que le va a cancelar una deuda a Carla en la unión, pero Carla le dice, no puedo ir, desplazarte hasta Santa Ana, en este caso, quien debe de correr con los gastos por la gasolina, la alimentación, entre otros, sería Carla, porque ella es la interesada en que se cambie el lugar acordado. 6. Que la deuda sea embargable. Debe de ser embargable. Por ejemplo, joyas, autos, dinero, propiedades, entre otras. Y el último requisito que esta establece es que no sea un juicio contra terceros. ¿Por qué no puede ser un prejuicio contra terceros? Porque la compensación se da entre las dos personas, deudor y acreedor, y no se puede ver afectada una tercera persona. Ahora les voy a hablar acerca de los efectos de la compensación. Uno de esos efectos es que ambas deudas son extinguidas, pero uno de los deudores debe de complacer al otro, terminando con la obligación, puesto que se extingue la de menor valor y el otro continuará con el pago de la compensación. El otro efecto es que extingue las obligaciones accesorias, prenda e hipoteca. Por último, les voy a hablar acerca de las excepciones de la compensación, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 1532 del Código Civil, en donde dice que no se puede oponer a la compensación la retribución de una demanda de la cual su dueño ha sido despojado violentamente. Número 2. La demanda por retribución de daños o un fraude. Hola, buen día, mi nombre es Ariana Rivera. Este día les hablaré un poco sobre la confusión de derechos, conocida también más simplemente por confusión. Es la forma de extinguirse las obligaciones por reunirse en una misma persona, la condición de acreedor y deudor de una misma prestación, siendo ambos el principal vinculado en cada parte y no afectando dicha situación a derechos sobre patrimonios separados cuando la ley haya previsto esta circunstancia, como ocurre cuando la confusión de derechos de acreedor y deudor se produce en virtud de título de herencia. La confusión total, que es la más habitual, extingue la obligación de forma completa. Es la que aparece normalmente en las obligaciones unipersonales. La confusión se presenta cuando en una misma
persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor para la misma deuda. La naturaleza jurídica de la confusión radica en la ideología que tiene para el derecho que una persona se deba a sí misma. La confusión puede darse por muchos motivos, entre otros, por subrogación en un contrato de un derecho o una obligación, etc. Por sucesión tras la muerte de una persona que lleva a una herencia y a la adquisición de derechos y obligaciones, por terceras personas y que podían ser la contraparte de los mismos por donación o cualquier otro contrato que genere obligaciones y derechos inversos. A los existentes efectos de la confusión tiene como objetivo a la separación y de derechos y obligaciones que se hayan visto afectados por la misma. Pueden ser un solo derecho u obligación o varias. Por lo general, la confusión extingue por completo la obligación principal, pero es posible que la extinción sea parcial cuando la confusión se produzca solamente sobre parte de la obligación. Tal es el caso en una mancomunidad solidaria, en donde uno de los deudores paga la deuda subrogándose los derechos del acreedor. Por consiguiente, se convierte en el nuevo acreedor, confundiéndose una parte de la obligación. La confusión, en el artículo 1535 al 1539 y siguientes, es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando en una misma persona concurren las calidades de acreedor y deudor. O sea, la obligación es una sola y ella se extingue porque las condiciones de deudor y acreedor se reúnen en una sola persona. En el campo de aplicación están las obligaciones, los derechos reales, entre los cuales mencionaremos el usufructo. Se extingue por funcionarse las calidades de usufructario y el de nudo propietario. Para una mejor comprensión, citamos el siguiente ejemplo. Juan es el nudo propietario de la finca El Porvenir. Ha dado esta en usufructo a Pedro. Posteriormente, Pedro hace una oferta a Juan para comprar la nuda propiedad de la finca El Porvenir. Juan acepta y perfeccionan el trato con la compraventa. En este caso, la calidad de usufructario con nudo propietario se funcionan en la persona de Pedro desde el momento en que ésta pasa de usufructario a nudo propietario. En el artículo 809, inciso 3 del Código Civil, se encuentra la servidumbre. En el artículo 887, numeral 3 del Código Civil, existen dos inmuebles, uno sirviente y otro dominante. Ambos se reúnen en manos de un mismo dueño. Efectos: se extinguen obligaciones con todos sus accesorios. Artículo 1558 Código Civil. Sigue la suerte de lo accesorio otro grupo. Este grupo de modos de extinguir las obligaciones está formado por aquellas en las que el acreedor nada recibe en satisfacción de su crédito y la obligación se extingue sin que el acreedor obtenga cosa alguna a cambio de ello. Muchas gracias. Esta fue toda mi participación. Que tengan buen día.